Y allí estaba Johansen, leyendo su Wall Street Journal. En otra islita de luz se sentaba Emmeline McCarran, inclinado sobre una mesa de ajedrez, frente a Peter Andrews. McCarran era, y es, un individuo cadavérico dueño de una nariz larga y afilada. Andrews era corpulento, cargado de hombros y colérico. Una gran barba rojiza le caía sobre el chaleco. Sentados allí frente a frente sobre el tablero, taraseado con las fichas talladas de marfil y ébano, semejaban tótems de indios, águila y oso. Y allí estaba también Waterhouse, leyendo el Times del día, con el ceño fruncido. Alzó la vista, cabeció al verme, y sin la menor sorpresa desapareció de nuevo tras el periódico. Stevens me trajo un escocés que no lo había pedido. Me lo llevé a las estanterías y volví a aquella tentadora y sorprendente colección de libros verdes. Precisamente, aquella noche empecé a leer las obras de Edward Grey Sibyl. Empecé por Esos eran nuestros hermanos. De entonces para acá, las he leído todas y las considero 11 de las mejores novelas de nuestro siglo. Casi al final de la velada, contaron un cuento, y solo uno, y Stevens sirvió brandy para todos. Concluido el cuento, todos empezaron a levantarse y disponiéndose a partir. Stevens habló desde las dobles puertas que daban al vestíbulo. Habló en tono suave y bajo, pero todos lo oímos perfectamente. ¿Y bien? ¿Quién nos traerá un cuento de Navidad? Todos dejaron de hacer lo que estuvieran haciendo y miraron alrededor. Empezaron luego a charlar en tonos bajos y amistosos y luego a reír a carcajadas. Sonriendo, pero serio, Stevens dio un par de palmadas, como el maestro de escuela que intenta llamar al orden a los alumnos revoltosos. Vamos, vamos, caballeros. ¿Quién preparará el cuento? Peter Andrews, el de la barba rojiza y cargado de hombros, carraspeó. Yo he estado pensando en algo, pero no sé si será adecuado. Es decir, si es... Será perfecto, le interrumpió Stevens, siguiendo de más risas. Todos palmearon a Andrews afablemente. El aire frío de la calle recorrió el vestíbulo cuando los hombres empezaron a salir, y allí estaba Stevens. Mi abrigo, como por arte de magia en sus manos, me lo ofrecía. Buenas noches, señor Atley. Siempre es un placer. ¿De veras? ¿Se reúnen ustedes en Nochebuena? Le pregunté, abotonándome el abrigo. Me fastidiaba un poco perderme el cuento de Andrews, pero ya habíamos decidido que iríamos en noche de Stagny a pesar las fiestas con la hermana de Ellen. Stevens consiguió mostrarse sorprendido y divertido un tiempo. Oh, por supuesto que no, dijo. Un hombre debe de pasar la Nochebuena con su familia. ¿No lo cree usted así también, señor? Sin duda alguna. Siempre nos reunimos los jueves antes de Navidad. En realidad, es la única noche del año en que casi siempre hay una gran concurrencia. No había utilizado las palabras socios, según advertí. ¿Simple casualidad o ilusión intencionada? En el salón principal se han contado muchos cuentos, señor Atley. Cuentos de todo tipo, cómicos, trágicos o irónicos y sentimentales. Pero el juego es antes de Navidad, siempre se cuenta un cuento de misterio. Y así ha sido siempre, al menos desde que puedo recordar. Aquellos al menos explicaban que el comentario que había oído yo en mi primera visita, el de Norman Stead, podría haber guardado su relato para Navidad. Me rondaban los labios otras preguntas, pero vi cautela en los ojos de Stevens. No era la advertencia que no contestaría mis preguntas, sino más bien la de que no me valdría no formularlas. ¿Algo más, señor Adley? Todos los demás se habían ido ya. Estábamos solos en el vestíbulo, que me pareció de pronto más oscuro, y el rostro largo de Stevens me pareció también más pálido, y sus labios más rojos. Un tronco chisporroteó en el hogar, y el brillo rojizo iluminó un instante en el piso de madera pulido. Me pareció oír, procedente de alguna de aquellas habitaciones, aún no exploradas, una especie de golpe deslizante, un sonido que no me gustó nada, francamente, en absoluto.
No, dije con voz no demasiado firme. Creo que no. Así pues, buenas noches, dijo Stevens. Yo crucé el umbral. Oí cerrarse tras mí la pesada puerta, oí girar la llave, y acto seguido avanzaba yo hacia las luces de la tercera avenida, sin volverme a mirar por encima del hombro, temeroso en cierta forma de hacerlo, como si, en caso de hacerlo, pudiera ver alguna fiera espantosa que me seguía los pasos, o vislumbrar algún secreto que era mejor que siguiera haciéndolo. Cuando alcancé la esquina, vi un taxi libre y lo paré. ¿Más batallitas? Me preguntó él en aquella noche. Estaba en la cama con Philip Marlowe, el único amante que ha tenido. No, sí, uno o dos de guerra, le dije, colgando el abrigo. Prácticamente me pasé el rato sentado leyendo un libro. Mmm, ¿Cuánto estabas gruñendo, oink oink? Ah, sí, claro, cuando no estaba gruñendo. Escucha esto. La primera vez que puse los ojos en Terry Lennox, estaba borracho en un Rolls Royce Silver White, junto a la terraza de Dancers. Leyó Ellen. Su rostro era juvenil, pero tenía el cabello de un blanco sucio. Podía decirse que sus ojos estaban como una cuba, pero por lo demás su aspecto era de cualquier joven agraciado con smoking que hubiera estado gastando demasiado dinero en un garito. Para tal fin de semana y para ningún otro existen. ¿Qué te parece? No está mal, ¿eh? Es el largo adiós, dije, sacándome los zapatos. Me lees el mismo pasaje una vez cada 3 años. Forma parte de tu ciclo vital. Frunció la nariz, mirándome. Oink, oink. Gracias, le dije. Volví al libro. Fui a la cocina a buscar una botella de Beck's. Cuando regresé al dormitorio, Ellen había posado el largo adiós abierto sobre la colcha y me miraba fijamente. David, ¿vas a hacerte socio de ese club? Supongo que podría, si me lo pidieran, claro. Me sentía incómodo. Tal vez le hubiera dicho otra mentira. Creo que si en el 249B de la calle 35 Este existía algo así como los socios, yo ya era uno de ellos. Me parece bien, dijo. Hacía ya mucho tiempo que necesitabas encontrar algo. Creo que ni siquiera te dabas cuenta de ello. Pero así es. Yo tengo el Comité de Ayuda y la Comisión de Derechos de la Mujer y la Sociedad de Teatro. Pero tú necesitas algo. Gente con quien envejecer, supongo. Me metí en la cama. Me senté a su lado y alcé el largo adiós. Era un ejemplar de bolsillo absolutamente nuevo. Recordé que le había comprado la edición original en pastadura como regalo de cumpleaños en 1953. ¿Somos viejos? Le pregunté. Imagino que sí, dijo y me sonrió espléndidamente. Posé el libro y le acaricié el pecho. ¿Demasiado viejos para esto? Alzó las sábanas con decoro femenino y luego, riéndose, las tiró al suelo, empujándolas con los pies. ¿Lo comprobamos, papi? Dijo Ellen. Oink, oink, dije yo, y ambos nos echamos a reír. Llegó el jueves, antes de Navidad. Aquella fue una noche muy parecida a cualquier otra, con dos excepciones notables. Una de ellas, sin duda, la mayor concurrencia. Seríamos unos 18, y el ambiente que se respiraba, una intensa e indescriptible excitación. Johansen se limitó a echar un vistazo superficial a su journal y se unió luego a McCarran, Hugh Beglam y a mí. Nos sentamos junto a las ventanas, hablando de esto, de aquello. Acabamos en una discusión apasionada y cómica a veces sobre los automóviles de antes de la guerra. Ahora que lo pienso, aquella noche tuvo también una tercera peculiaridad. Stevens había preparado un delicioso ponche de leche y huevo. Era suave, aunque estaba aderezado con ron y especias. Se servía en un fabuloso cuento Waterford que parecía una escultura de hielo. El animado murmullo de la conversación fue subiendo de nivel a medida que descendía el ponche.
Atisbé antes en el rincón por la puertecilla que daba a la sala de billar y me asombró ver a Waterhouse y Norman Stett echando tarjetas de béisbol en lo que parecía una chistera de castor auténtico. Ambos reían estruendosamente. Se hacían y se deshacían grupos. Fue pasando el tiempo y en determinado momento, a la hora en la que normalmente la gente empezaba a irse, vi a Peter Andrews sentado frente a la chimenea con un paquete blanco del tamaño aproximado de un sobre de semillas en la mano. Lo echó al fuego, sin abrirlo, y al instante las llamas empezaron a danzar con todos los colores del espectro. Yo juraría también con que algunos que no figuraban en él, antes de volver a su tono amarillento. Se dispusieron las sillas. Podía ver por encima del hombro a Andrews la dovela con su inscripción. Lo importante es el cuento, no quien lo cuenta. Stevens se movía entre nosotros, sin inmiscuirse en nada, recogiendo los vasos de ponche y sustituyéndolos por copas de brandy. Se oían murmullos de «Feliz Navidad» y «Muchas felicidades, Stevens». Y por primera vez vi allí dinero que cambiaba de mano. Un billete de $10 se ofrecía tranquilamente. Aquí otro que parecía de 50 pasaba de mano. Allá otro vi claramente que era de 100 que surgió de otra butaca. Gracias, señor Macaron, señor Johansen, señor Bigelman. Todo esto es un murmullo cortés. Llevaba yo por entonces viviendo en Nueva York el tiempo suficiente para saber que las Navidades son una feria de propinas, algo para el carnicero, el panadero, el farolero, sin mencionar al portero y al supervisor, o a la señora de la limpieza que viene martes y viernes. Nunca conocí a nadie de mi propia clase que no considerara esto una molestia necesaria, pero aquella noche no advertí el más mínimo fastidio de este tipo. El dinero se daba de buena gana, incluso afanosamente, y de repente, sin motivo alguno, tal y como parecía venirle a uno en las ideas en 249b. Pensé que aquel chico contestándole a Scrooge en el quieto y frío aire en una mañana de Navidad londinense. ¿Cuál? ¿El ganso que es tan grande como yo? Y Scrooge, casi loco de alegría, diciéndole entre risillas: ¡Qué buen chico! Es un muchacho excelente. Saqué también la cartera. En la parte posterior, detrás de las fotos de Ellen, llevo siempre, para cualquier posible emergencia, un billete de $50. Cuando Stevens me ofreció el brandy, lo deslicé en su mano sin la menor sensación de fastidio, aunque yo no era un hombre rico. Feliz Navidad, Stevens, dije. Oh, gracias, señor. Lo mismo le deseo a usted. Terminó de repartir los brandis y de recoger sus honorarios y se retiró. En determinado momento, cuando Peter Andrews iba por la mitad de su relato, miré a mi alrededor y vi a Stevens de pie junto a las dobles puertas, una lúgubre sombra de apariencia humana, rígida y silenciosa. Oh, como casi todos ustedes saben, dijo Andrews, dando un sorbo a su vaso o carraspeando para aclararse la garganta. Soy abogado. Tomó otro sorbo. Hace poco más de 20 años que tengo el despacho de Park Avenue, pero anteriormente fui asesor legal en una empresa de abogados que tenía negocios en Washington, D.C. Una noche, claro, de julio, me pidieron que me quedara hasta más tarde para terminar una lista de citaciones de casos de un sumario que no tiene nada de absolutamente que ver con esta historia. Pero luego se presentó un individuo. Este individuo, que en aquellos momentos era un senador muy conocido y que posteriormente estaría a punto de ser elegido presidente, tenía toda la camisa manchada de sangre. Los ojos parecían salírsele de las cuencas. Tengo que hablar con Joe, dijo. Se refería a Joseph Wood, el director de mi empresa, uno de los abogados más influyentes del sector del derecho privado de Washington y amigo del personal del senador. Oh, hace ya horas que se fue a casa, le dije yo. La verdad es que he de confesarles que estaba muy asustado. El senador tenía el aspecto de acabar de sufrir un terrible accidente automovilístico o de haber tenido una pelea a navajazos. De alguna manera, al verle la cara, que hasta entonces yo solo había visto en fotografías de los periódicos y en el programa de Meet and Press,
lleno de sangre, la mirada enfurecida y una mejilla crispándose espasmódicamente. En fin, todo eso me asustó más todavía. ¿Puedo llamarle si usted...? Estaba ya manipulando el teléfono mientras decía esto, deseado a toda costa descargar en otra aquella inesperada responsabilidad. Advertí también las huellas ensangrentadas desde sus pisadas. Habían dejado su paso en la alfombra. He de hablar inmediatamente con Joe. Insistió, como si no hubiera oído. Hay algo en el maletero de mi coche. Algo que encontré en Virginia. Le he disparado y acuchillado y no puedo matarlo. Soltó una risilla que se convirtió enseguida en una risotada y al fin empezó a gritar. Y seguiría gritando cuando conseguí establecer comunicación telefónica con el señor Woods. Le dije que volviera inmediatamente a la oficina, que por amor de Dios volviera lo antes posible. Mas no es mi intención contarles ahora el cuento de Peter Andrews, el cual pues nos contó aquella noche. La verdad es que no estoy muy seguro de atreverme a contarlo. Basta en decir que era tan horripilante que durante semanas soñé con él, y en una ocasión Ellen clavó en mí los ojos mientras desayunábamos y me preguntó que por qué gritaba en plena noche de repente. ¡Es su cabeza sigue gritando en la tierra! Estaba soñando, le dije. Un sueño de esos que luego no puedes recordar. Y bajé de inmediato la vista hacia mi taza de café. Creo que aquella vez Ellen se dio cuenta de que mentía. Estaba yo trabajando en la sala de lectura un día del mes de agosto, al año siguiente cuando me llamaron por teléfono. Era George Waterhouse. Me preguntó si podía subir a su despacho. Cuando llegué, allí estaban también Robert Carden y Henry Effingham. Tuve por un instante la certeza de que iban a acusarme de algún acto realmente espantoso de estupidez o ineptitud. Carden se me acercó dando un rodeo y dijo: «Oh, George, cree que ha llegado el momento en el que nombremos socio provisional, David, y los demás estamos de acuerdo». Es el sistema, Dijo Effingham con una sonrisa. pero es la vía establecida. Hay que seguir. Eh, un poquillo de suerte. Podremos nombrarle socio en pleno derecho para Navidad. Aquella noche no tuve pesadillas. Ellen y yo salimos a cenar. Bebimos demasiado. Fuimos luego a un local de jazz al que no íbamos hace casi 10 años y escuchamos a ese asombroso hombre negro de ojos azules llamado Dexter Gordon tocar la trompeta casi hasta las 2 de la madrugada. A la mañana siguiente despertamos con dolor de cabeza y malestar en el estómago, ambos incapaces aún de creer que había sucedido. Por un lado, mi sueldo había dado un salto de $8,000 anuales, cuando hacía ya mucho que nuestras esperanzas de que semejante prodigio se produjera habían muerto. Aquel otoño, la empresa me envió 6 semanas a Copenhague, y a mi regreso me enteré que John Harman, uno de los asiduos asistentes del 249B, había muerto de cáncer. Se llevó a cabo una colecta para su esposa, que no había quedado en una buena situación. Se me encargó que sumara el total recaudado, todo entregado en efectivo, y que lo cambiara por un cheque en caja. Ascendía a más de $10,000. Entregué el talón a Stevens e imaginó que él lo enviaría por correo. Y dio la casualidad de que Arlen Hanavan perteneció a la sociedad teatral de Ellen, quien, algún tiempo después, me contó que Arlen había recibido un cheque anónimo por un valor de $10,400, en cuyo matriz había escrito el breve y nada esclarecedor mensaje: amigos de su difunto esposo John. ¿Y no es lo más sorprendente que hayas oído en tu vida? Me preguntó Ellen. No, repuse yo, pero puede que figure entre las 10 cosas más sorprendentes. ¿Hay más fresas, Ellen? Transcurrieron los años. Fui descubriendo toda una serie de habitaciones en la parte superior del 249B, una sala de escritura, un dormitorio en la que a veces algunos de los asistentes se quedaban a pasar la noche, aunque yo personalmente, después del ruido rodante que oyera aquel día, habría preferido inscribirme en un buen hotel. Un gimnasio, pequeño pero bien equipado, y un sauna. También había 2 boleras instaladas en una habitación larga y estrecha que ocupaba todo el largo del edificio.
En el transcurso de aquellos mismos años, volví a leer las novelas de Edward Grey Seville y descubrí un extraordinario y sorprendente poeta, tal vez de la talla de Ezra Pound y Wallace Stevens, llamado Norman Rosen. Según la solapa posterior de uno de los 3 volúmenes de su obra que había en la biblioteca del 249b, había nacido en 1924 y la habían matado en Anzio. Aquellos 3 volúmenes habían sido publicados por Stedman and Son, Nueva York y Boston. Recuerdo que una clara tarde primaveral de uno de aquellos años, aunque no podré decir exactamente cuál, volví a ir a la Biblioteca Pública de Nueva York y solicité por lo menos 20 tomos de Literary Marketplace, LMP, que es una publicación anual del tamaño de un listín de páginas amarillas de una gran ciudad. Me temo que desconcerté bastante a la bibliotecaria de la sala de libros de consulta, pero insistí y consulté atentamente todos los volúmenes. Pensé en que el LMP se registra en todas las editoriales grandes y pequeñas de Estados Unidos, además de agentes, compiladores y clubs de libros. Stedman Son no figuraba en ninguna parte. Un año después, o tal vez 2, hablé con un librero que se dedicaba a los libros antiguos y le pregunté por aquella editorial. Me dijo que jamás la había oído nombrar. Pensé en preguntarle a Stevens, vi la advertencia brillar en sus ojos y me guardé la pregunta para mí. A lo largo de todos aquellos años se contaron historias, diré cuentos para utilizar el mismo término que Stevens, cuentos divertidos, cuentos de amores dichosos y de amores desdichados, cuentos inquietantes y sí, también algunas historias de guerra, aunque ninguna del tipo que Ellen aludía cuando me lo sugirió. Lo que recuerdo con más claridad es lo que contó Gerard Tousman, la de una base de operaciones estadounidenses que 4 meses antes de que terminara la Primera Guerra Mundial recibió un ataque directo de la artillería alemana en el que percibieron todos ocupantes, excepto el propio Tousman. Lathrop Corrutens, el general estadounidense al que por entonces ya todos consideraban absolutamente loco, el cual había sido el responsable de más de 18,000 bajas, vidas y miembros de empleados tan a la ligera como tú o como yo podríamos pasar una y otra moneda para la máquina de discos, se hallaba ante un mapa de líneas del frente cuando el proyectil estalló. Estaba precisamente explicando otra demencial operación de flanqueo, una operación que habría constituido un éxito en el mismo sentido en el que habían sido todas las operaciones anteriores de Carruthers, en crear nuevas viudas. Y cuando el polvo se asentó, Gerard Tousman, sordo y aturdido, sangrando por la nariz, los oídos y ambos ojos y con los testículos hinchándosele, buscaba una salida de aquella especie de matadero que solo unos minutos antes era el cuartel general de oficiales. Tropezó con el cuerpo de Carruthers, se quedó contemplándolo y al poco empezó a reírse y a gritar. Él no podía oír sus propias voces porque estaba sordo por la explosión, pero sus gritos notificaron a los médicos que quedaba algún superviviente entre aquel montón de astillas. Según Tousman, la explosión había mutilado a Carruthers, al menos no en el sentido de que por la mutilación entendían los soldados que aquella lejana guerra, perder los brazos, perder las piernas, perder los ojos, pulmones abrasados por el gas. No, según Tousman, nada de eso le había sucedido. Su madre habría podido reconocerle de inmediato, pero el mapa ante el cual se hallaba Carruthers con su sanguinario puntero cuando el proyectil estalló. De alguna forma aquel mapa se había incrustado en la cara del general. Tousman se encontró de pronto escrutando una espantosa mascarilla tatuada. Aquí estaba la pedregosa costa de Bretaña sobre el saliente huesudo de la frente de Lathrop Carruthers, y acá fluía el Rin, con un costurón azul bajándole por la mejilla izquierda. Aquí estaban algunas de las más bellas provincias vinícolas del mundo formando depresiones y lomas sobre su barbilla, y aquí
se encontraba el zar, que rodeaba su garganta como el dogal de un ahorcado, y grababa sobre uno de sus ojos saltones y podía leerse la palabra Versalles. Este fue nuestro relato de Navidad del año de 1970 y tantos. Recuerdo muchos otros que no hacen al caso. Hablando con propiedad, tampoco pertenece aquí el de Toastman, pero fue el primer cuento de Navidad que yo oí en el 249B, y no he podido resistir la tentación de contarlo. Luego, el jueves después del Día de Acción de Gracias de este año, cuando Stevens dio unas palmadas para que les prestáramos atención y preguntó quiénes nos obsequiarían este año con el cuento de Navidad, Emmeline Macaron gruñó: creo que yo sé uno bastante apropiado. Además, es cuestión de contarlo ahora o nunca. Dios va a sellarme la boca definitivamente bastante pronto. En todos los años que llevaba yo asistiendo en el 249B, nunca había oído a Macaron contar una historia. Tal vez por eso avisé tan pronto al taxi, y tal vez también por eso cuando Stevens no sirvió el ponche a las 6 que, en tan cruda y ventosa noche, nos habíamos aventurado a salir, me sintiera tan vivamente excitado. Y no era yo el único. Vi la misma excitación en los demás rostros. Macaron, seco y viejo, correoso, se sentaba en un sillón junto al fuego con el paquete de polvos en las manos nudosas. Echó el paquete al fuego y vimos las llamas destellar en múltiples colores antes de tornar de nuevo al amarillo. Stevens sirvió brandy y le entregamos sus honorarios navideños. En una ocasión había yo oído el clic de la calderilla de aquella ceremonia anual cuando ésta pasaba por la mano del donante a la del receptor, y otra vez vi, justo un instante a la luz del fuego, un billete de $1000. De ambas ocasiones, el murmullo de la voz de Stevens había sido idéntico, bajo, considerado y absolutamente correcto. Habrían pasado más o menos 10 años desde la primera vez que visitara yo el 249B con George Waterhouse, y aunque en el exterior el mundo había cambiado muchísimo, allí dentro no había cambiado nada, y Stevens parecía no haber envejecido siquiera un mes, ni un solo día siquiera. Se retiró hacia las sombras y por un instante el silencio fue tan perfecto que pudimos oír el leve silbido de la savia bullente al salir de los troncos que ardían en la chimenea. Emmeline Macaron miraba con fijeza el fuego y todos los demás seguíamos su mirada. Las llamas parecían especialmente vivas aquella noche. Me sentía casi hipnotizado por la contemplación del fuego, tal como supongo que debieron sentirse alguna vez nuestros antepasados cavernícolas, mientras fuera de sus frías cuevas nórdicas rugía y silbaba el viento. Y por último, aún sin dejar de contemplar el fuego, levemente inclinado hacia adelante de forma con sus antebrazos reposando sobre sus muslos y las manos unidas colgaban entre sus rodillas, Macaron inició el relato. Comparte el video si te gustó con algún amigo o conocido. Suscríbete y dale a la campanita para estar informado de nuevos relatos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como @MysteriousTale y en Instagram como @MrMysteriousTellATale.